Yo me pregunto muchas veces qué es lo que la gente pide de la Iglesia o qué es lo que la gente necesita más. Dinero no es, pero dinero te lo van a dar. ¿Qué es lo que la gente necesita más de la Iglesia? ¿Qué será? ¿Qué pensáis que es vosotros? La paz. Lo que pasa es que tú ya sabías el título y has dicho... Yo tengo un alumno que dice, yo que me den lo del cesto, lo que me den eso que se haga con el cesto, que me lo den. Digo, pues ibas arreglado, porque vamos, por lo menos en tu parroquia no sé, pero en la mía lo que echan en el cesto no te daba ni para comprarte, vamos, no sé, un paquete de chetos, poco más. Yo creo que si uno mira el mundo actual y escucha mucho las noticias y está un poquitín pues donde tiene que estar, ¿no? Yo creo que uno de los mayores problemas que la Iglesia tiene, esta semana he pensado mucho en esto, por cosas que he leído, he estado leyendo un libro de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, ¿no? Esta semana sobre la Iglesia, precisamente. Y después de leer algunas cosas, un libro muy bonito, muy bien escrito. Yo pensaba, el problema principal entre la Iglesia y el mundo actual hoy es que son dos mundos paralelos. Son como dos círculos tangentes, que no llegan a tocarse casi. No llegan a tener espacio en común, ¿no? Y este es un problema muy grave, muy grave, muy grave. Y en la base de este problema están todos los demás. Está el problema de la comunicación, está el problema del abandono, ¿no? De la secularización, de muchas otras cosas, ¿no? Pero hoy no quería hablar de eso. Yo creo que lo que la gente nos pide a los cristianos en general o a las personas pues que se supone que tenemos una creencia en algo más, ¿no? Lo que la gente pide es la paz. De hecho, no podemos darles mucho más. No podemos darles mucho más, ¿no? Porque si la Iglesia, que es la institución que se supone que tiene que luchar porque el reino de Dios se instaure en la tierra, tiene que dar lo que la sociedad de cada época pide más, sin duda ninguna, en otras épocas quizás no ha sido así. Quizás ha habido épocas de la historia en la que la gente pedía más certezas o pedía más una orientación sobrenatural, que les asegurases que después de esta vida había otra mejor. Eso ha ido variando en el tiempo, ¿no? Pero si hoy hay algo que la sociedad demanda es paz. Paz. Porque la falta de paz interior y exterior es uno de los problemas más graves, quizás el más grave que existe en el mundo actual, ¿no? A mí me gusta mucho la famosa lectura de Filipenses 4:6, que dice: el Señor está cerca, por nada estéis ansiosos. Es curioso porque yo no lo sabía, pero esta tarde cuando leía el texto en griego encontré que el verbo que aparece aquí para hablar de ansiedad, merimnate, es el mismo que emplea Jesús en el Evangelio de San Mateo para decir que la gente no se preocupe por qué van a comer. Porque decía, este verbo generalmente se traduce por afanosos, ¿no? En inglés las Biblias suelen traducirlo por anxiety, por ansiedad. Y en griego, merimnate, es un verbo que significa preocuparse por algo. Pero curiosamente en la Biblia había un paralelo que decía, este verbo es el mismo, es merimnate, merimneo, es el verbo que emplea Jesús para decir, no os preocupéis que vais a comer. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la preocupación por qué vas a comer es la mayor de las preocupaciones. Aquí todos ponemos tener preocupaciones, pero porque no tenemos la preocupación de saber qué vamos a comer mañana. Porque si tuviéramos la preocupación de saber qué íbamos a comer mañana, no tendríamos más preocupaciones que esa. Porque es la más chunga de todas. Después de, salvar la vida. La preocupación más grande del mundo es saber si mañana vas a comer.
¿O no? Claro, lo que pasa es que aquí la gente no la tiene porque aquí todo el mundo come. Pero es curioso, Jesús emplea este verbo para decir, no te preocupes ni siquiera por lo que vas a comer. Que hoy en día nos parece una preocupación absurda, pero en la época de Jesús, en la Galilea del siglo I, no era una preocupación absurda, porque había gente que no tenía que comer al día siguiente y había gente que se moría de hambre. Entonces, esto era mucho decir, Esto que decía Jesús era mucho decir. Pues no tenías que comer, te morías de hambre. ¿Vale? No estéis ansiosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo, con oración, con súplica y con acción de gracias, por adelantado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Esto es un consejo, es un mandato bíblico y es una aseveración también. ¿Vale? Además auténtico. Esto es de San Pablo a su comunidad querida del alma, que era la comunidad de Filipos. De todas las comunidades que él había fundado, la que más quería. Y además no lo ocultaba. ¿Vale? El Nuevo Testamento es una llamada a la paz. En un mundo como el del siglo I, que es un mundo muy poco pacífico, mucho menos pacífico que este en el que estamos, muchísimo menos, pero muchísimo menos. Esto es una balsa de aceite comparado con lo que era el mundo en el siglo I. Un mundo extremadamente violento, extremadamente desigual, extremadamente cruel. ¿Vale? El Nuevo Testamento es una llamada a la paz, a que los cristianos sean gente de paz. Y yo creo que es muy importante lo que antes decía Alex, ¿no? O lo que citaba Alex. ¿Cuántas veces cuando los cristianos hablamos, de qué hablamos? Hablamos de los condones, hablamos de los gays, hablamos de los políticos. Dices, bueno, ¿y esas cosas al final son tan importantes? Pues yo creo que no son tan importantes. La gente nos reconoce por eso, nos identifica por eso, pero ¿eso es realmente tan importante? El mensaje que tenemos que dar es decir a la gente primordialmente que nos reconozcan por decirle que no use condones. Yo creo que no. No sé si alguna vez habrá que hablar de eso, pues a lo mejor sí, pero vamos, desde luego, que esos discursos sean los discursos que más empleamos, pues yo creo que no tienen que reconocernos por eso. Yo creo que tienen que reconocernos porque somos gente que hable de paz. Pero paz de verdad, No paz de que, bueno, todo está bien, pues todo el mundo es bueno. No, esa no es la paz de verdad, ¿vale? La paz, desde luego, no es una de las características del mundo en el que vivimos los cristianos. Ahora voy a hablar de las sociedades desarrolladas, como la nuestra, ¿vale? En 1998, Martin Seligman, que era entonces el presidente de la Asociación de Psiquiatras Americanos, de los psicólogos americanos, decía estas palabras, decía: hemos descubierto dos cosas asombrosas sobre el nivel de depresión durante la centuria. La primera es que ahora es entre 10 y 20 veces mayor el nivel de depresión de lo que era hace 50 años. En Estados Unidos, esta cita es del año 98, el nivel de depresión es entre 10 y 20 veces mayor que el que había, por ejemplo, en los años 40. Y la segunda es que se ha convertido en un problema de las personas jóvenes. Cuando yo empecé a trabajar en el tema de la depresión hace 30 años, el nivel de las personas que caían en depresión estaba en los 29,5 años. Ahora el nivel está entre los 14 y los 15. En 1911, el Centro Americano para el Control y Prevención de las Enfermedades señalaba que el uso de los antidepresivos en los Estados Unidos se había incrementado en un 400% en las 2 últimas décadas. Es decir, a partir de los años 90. Se había incrementado en un 400%. Y había hecho a los antidepresivos la medicina
más utilizada por los americanos entre los 18 y los 44 años. En 2008, el 23% de las mujeres entre 40 y 59 años tomaban antidepresivos. Eso es una barbaridad en un país de 300 millones de habitantes. Son camiones de antidepresivos, muchísimos, ¿no? Entonces, hay algo que no va bien, no porque tomar antidepresivos esté mal, que está bien, sino porque, bueno, cuando tomas antidepresivos es porque estás mal. No los tomas cuando estás bien. Esto es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran... Hay citas, hay miles de citas, he cogido estas dos, pero hay muchísimas citas, muchísimos datos. Está claro que algo no va bien. Algo no va bien. Hemos hablado ya varias veces en la asamblea, yo por lo menos lo he dicho varias veces, que el nivel de la felicidad va cayendo en picado desde los años 50, bajando cada vez más. En los registros que hay, que no son muchos, en los países en los que se hacen encuestas de felicidad, la felicidad va bajando cada vez más. La gente cada vez es más infeliz, a nivel general. Y esto es un indicador muy importante, ¿eh? Es decir, yo diría que es el indicador más importante de todos. En todos los ítems de desarrollo personal, yo qué sé, el informe PISA, el PIB, el índice de desarrollo humano, todos esos son, para mí, menos importantes que este. Porque al fin y al cabo la felicidad es el indicador más importante de todos. Si yo tengo un índice de desarrollo humano muy alto, pero soy un desgraciado, o la gente es muy desgraciada. Noruega tiene, parece que el primero o el segundo índice de desarrollo humano más alto del mundo, pero un 25% de la población del norte de Noruega tiene depresión crónica. Un 25% de la población es una de cada 4 personas. O sea, están el desarrollo humano a la par que la depresión. Hay quien dice, bueno, es que es el clima y tal. Bueno, vale, sí, seguramente, también influirá. Pero yo no creo que sea solo eso. Es muy raro que Noruega tenga un índice de infelicidad mucho mayor que, por ejemplo, no sé, Costa de Marfil. Esto es una cosa que hay que entender por qué pasa, ¿vale? Bueno, seguramente las causas de que esto sea así son muy variadas. Yo no creo que este sea un fenómeno de una sola causa. Es decir, bueno, esto pasa por esta causa. Yo creo que son varias causas, son distintas causas. Yo creo que hay una crisis de valores y sentido. Es decir, esto a mí me parece que está bastante claro. En las épocas de crisis, ha habido épocas de crisis antes, en el siglo XVI hubo una época muy traumática de crisis de valores, etcétera, en el siglo XIV también, después de la peste negra. Ahora estamos en un momento de crisis de valores muy importante. No se sabe muy bien cuáles son los valores. La semana pasada hablaba algo de esto, decía que a partir de los años 60 se observa una degradación muy grande del sistema de valores occidental. Ya no se sabe muy bien cuáles son los valores y la sociedad se está fragmentando en grupos con valores diferentes. Ahora mismo, ya cuando hablas con alguien, tienes que tener mucho cuidado de lo que hablas porque no sabes lo que va a pensar. No sabes lo que va a pensar del aborto, no sabes lo que va a pensar de la redistribución de la riqueza, no sabes si va a pensar que es bueno que haya impuestos altos o que no los haya. No sabes. No sabes qué va a pensar del patriotismo, no sabes qué va a pensar de la familia, no sabes qué va a pensar de las relaciones, no sabes qué va a pensar de la sexualidad, no lo sabes. Hace 50 años sí lo sabías, ahora no. Y eso prueba la fragmentación de valores que hay, que es muy gorda, muy gorda. De una familia a otra puede ser total, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista más espiritual, yo diría que hay una crisis porque el hombre ha abandonado la ley de Dios. Cuando una serie de valores que tú considerabas que eran la ley de Dios, que se han mantenido durante 2000 años, más o menos, de pronto tú decides que eso no vale, que lo borras y que hay que escribir todo de nuevo, lo que está bien, lo que está mal, lo que es el hombre, lo que es la mujer, lo que es la vida, lo que es el trabajo, lo que es la política, todo, de nuevo. El mayo del 68 en París y la Revolución Cultural de China en Mao pretendían exactamente eso. En China se cargaron hasta manuscritos de 10.000 años de antigüedad porque querían una sociedad nueva. En Camboya fueron más allá. Mataron a todas las personas que sabían leer. Para empezar una sociedad nueva, nueva.
Los Jemeres de Pol Pot, entre 1935 y 1979. No, vamos a empezar con algo nuevo. Entonces, claro, de esas lluvias vienen estos lodos, ¿qué se dice? Esta es una de las causas. Cuando el hombre quiere borrar la ley de Dios y quiere crearse su propia ley, se produce una crisis. Y el problema que tenemos es una de las consecuencias de esa crisis. No es la única, pero es una muy grande, ¿no? Otra puede ser un estilo de vida equivocado, centrado en aspectos erróneos. Probablemente una de las causas mayores de la infelicidad en Occidente es un estilo de vida equivocado, fundado en valores que son mentira. Pues por ejemplo, los valores materiales, el hecho de que teniendo una enorme cantidad de valores de bienes materiales, mucho mayor de los que necesitas para vivir bien, cuantos más tengas vas a ser más feliz, está demostrado que es erróneo. Eso no es así. En Estados Unidos hay estudios hechos sobre millonarios, sobre todo gente que le toca la lotería, que demuestran que 6 meses después de haberles tocado la lotería están en niveles de felicidad iguales o inferiores antes de haberles tocado, estadísticamente. Eso es así, porque está estudiado. Entonces, bueno, hay una especie de... hay algo que no va bien. Estos valores también inciden en unas expectativas exageradas sobre la vida, sobre lo que hay que esperar de la vida. Las expectativas de la gente sobre la vida son cada vez mayores, pero cada vez mucho mayores, a todos los niveles, en el trabajo, en el matrimonio, en la vida social, en todo. Hace 40 o 50 años la gente tenía expectativas mucho más modestas, pero mucho más, ¿vale? Bueno, ¿y los cristianos qué? Pues parece que en gran medida, y esto también las estadísticas lo dicen, o más o menos, en algunos aspectos, estamos igual que el resto de la gente. No estamos mejor. En buena medida, los cristianos, o los que nos consideramos cristianos, pues andamos parecido al resto. Parecido. No parece que haya una gran diferencia que se note en la práctica. En teoría a lo mejor sí, en la práctica pues no está tan claro, ¿vale? Bueno, tenemos que tener en cuenta lo que decía antes, es decir, nuestros abuelos creían, y lo decían así, que este mundo era un valle de lágrimas. Ay, aquí la gente mayor lo decía, yo me acuerdo de mi abuela. Ay, aquí venimos a sufrir, hijo mío. Ay, cuánto se sufre en esta vida. Sobre todo las mujeres. Ay, las mujeres nacemos para sufrir, hija de mi vida. Sí, eso se decía mucho. En esta vida aquí se viene a sufrir, porque tal, esta vida es un valle de lágrimas. Los viejos lo decían mucho, muchísimo. Yo me acuerdo todavía de haberlo oído de pequeño, ¿no? A mis abuelos, a gente mayor, ¿no? Tenían esa idea. Tenían esa idea de que, bueno, de que esta vida pues era chunga y se pasaba mal y aquí se venía a pasarlo mal. Pero curiosamente, parece ser que eran menos infelices, o por lo menos eran menos conscientes que nosotros de que eran infelices. Esto es curioso. Este es un dato muy importante. La gente antigua tenía menos conciencia de infelicidad que nosotros. Tenía un concepto diferente. Yo recuerdo, no me acuerdo quién era, una señora de aquí de la inmobiliaria que hablando del amor, ¿no? De enamorarte, de encontrar al hombre, a la mujer de tu vida, te decían, ay, hijo, es que en nuestra época es que no era así. No era así. Tú buscabas un hombre que fuera bueno, que fuera trabajador, y te casabas con él. Eso de ahora de los enamoramientos, esas cosas, hombre, había igual un mozo que te gustaba más que otro, pero es que no era como ahora. No era como ahora. Pero la gente no se divorciaba. Dice, no, bueno, es que las mujeres aguantaban mucho. Bueno, ¿y los hombres? ¿Qué era lo que era diferente ahora? Las expectativas. Claro. Es que en esta vida todo se reduce a expectativas. Si tú te casas con unas expectativas de 100, lo más seguro es que no vas a llegar. Si te casas con unas expectativas de 15, pues a lo mejor sí.
Si de la vida esperas no sé qué, pues seguro que no vas a llegar. Si esperas menos, pues seguro que sí, o es más probable que sí, ¿vale? Yo creo que nosotros pensamos que si ellos pensaban que la vida es un valle de lágrimas, nosotros pensamos que la vida es Disney World. La vida tiene que ser Disney World. Y todo lo que no sea Disney World nos genera una enorme frustración porque nos da la impresión de que todos lo están pasando de puñetera madre, menos yo. Soy un pobre desgraciado. Entonces, cada vez que el vecino cambia de coche, cada vez que el vecino se va de vacaciones, aunque sea un lugar, aunque se compre un coche que tú nunca te comprarías, aunque se vaya a un sitio de vacaciones al que tú nunca irías, aunque se haga una casa que tú nunca te harías y aunque se case con una tía que no te casarías con ella, aunque fuera la última del mundo, si tú no tienes eso te sientes frustrado. Porque desde pequeños nos enseñan que nos lo merecemos todo porque somos los reyes del mambo. Y que esta vida es Hollywood. Y que tiene que ser así. Porque si no es así, te frustras. Eres un fracasado. ¿Qué se encarga de hacernos ver esto? Bueno, pues los medios de comunicación. Las señoras españolas de los años 50 leían novelas de Corintellado o de Carlos de Santander o de gente así que te hablaban de Monte Carlo y te hablaban de una que se enamoraba de uno y iba a Monte Carlo, iba a París, Monte Carlo, sonaba como la caña de España, pero en el fondo lo leías en una novela. Ahora no lo lees en una novela, ahora lo ves en una película. No sé, a mí me gusta mucho ver el canal de Viajar y hay Samuel y yo lo vemos a veces a mediodía, hay un programa de Viajar que se titula Feeding the Super Rich, alimentando a los mega ricos, ¿no? Y es una selección de los mejores restaurantes del mundo. Bueno, yo qué sé, ¿no? El otro día vimos un programa de un restaurante de Singapur que tiene un plato de $50.000. Un platito de $50.000 para pedir la mano de alguien, para pedirle a alguien que se case contigo. Es una especie de soufflé con esturión de caviar, con caviar de esturión al vino. Tío, joder, y cogen los esturiones albinos. O sea, ven uno que es albino y van a por él. Que venden el caviar en cajas de oro. Vale 2.000 euros la ración. Y luego dentro del soufflé un anillo de 4 quilates. Y decía el del restaurante, bueno, si después de esto la chica no se casa contigo, la culpa no es del restaurante. Tú lo dices, o sea, vamos a ver, si lo ves con un poco desde fuera, dices, esto es de una gilipollez tal. Es extraordinario, es de una tontería extraordinaria. Pero todo eso va influyendo en nosotros y esa gente se nos presenta como gente de éxito. Y se nos muestra tal cantidad de lujo. Antes no lo podías ver, el lujo. Tú antes no entrabas en las casas de los ricos, no podías. Pero ahora sí, porque los ricos las exhiben en la tele. Ni en sus coches, pero ahora sí. A mí me mandan continuamente mensajes de si quiero conducir durante 14 kilómetros un Ferrari. Vale 65 euros, lo digo por si a alguien le interesa. No es por la sensación de conducir un Ferrari esos 14 kilómetros, es por poder decir que tú has conducido un Ferrari. Porque conducir un Ferrari es una experiencia en la vida. ¿Por qué? Conducir una bici de mountain bike por el monte, os lo puedo decir yo, es mucho más emocionante. Es más barato, no te cuesta 50 euros. ¿Ves? Es toda una serie de mentiras, pero mucho cuidado, que son mentiras ya tan bien organizadas que nos las acabamos creyendo todos. Porque a veces es más fácil volverte loco como todo el mundo que creer unas cosas diferentes y considerarte a ti mismo un raro. Es muy difícil. ¿Entendéis? Pero es importante que entendamos esto para ir viendo de dónde viene la frustración. Es muy importante esto. De ahí que existe una patologización del sufrimiento. Esto lo dicen muchos psicólogos y muchos psiquiatras. En el momento en el que yo estoy mal, se me cruzan los cables y digo, no, aquí hay una anomalía. Yo tengo que estar feliz continuamente. Pero es que eso no es así, eso es mentira. No se puede estar feliz continuamente aquí. No estamos diseñados para eso.
Nadie es feliz continuamente aquí. Ningún animal ni ningún ser vivo. Ni hombre. Nadie. Aunque tengas todo, aunque te rodees de una casa de seguridad vigilada por helicópteros con ametralladoras de tal, no vas a sentirte seguro del todo. No puedes ser feliz del todo. El principal enemigo de la paz, y aquí ya vamos bajando un poco, entonces, es la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo muy estudiado. En los últimos años se va conociendo cada vez más el cerebro. El cerebro es una máquina muy complicada, muy complicada, pero bueno, gracias a ciertas técnicas como la tomografía computerizada y una serie de técnicas más, se pueden hacer experimentos que con electroencefalogramas miden la actividad de ciertas partes del cerebro y así se va sabiendo cada vez más cómo funciona el cerebro y sobre todo cómo se conectan sus distintas partes. Es un mecanismo muy complejo. Sin embargo, la ansiedad es un mecanismo muy simple. La ansiedad es un mecanismo que produce la parte más primitiva de nuestro cerebro, el cerebro del reptil, el paleocórtex, que es la parte, digamos, interna del cerebro, que es la que primero se desarrolló. Es la que compartimos con los animales más primitivos, como por ejemplo los reptiles. Y en esa parte del cerebro, ahí se guardan los mecanismos básicos. El miedo, la ira, la agresividad, la alerta, el ataque, es decir, todas esas cosas que en un momento determinado te salvan la vida. Es decir, si tú metes la mano en el fuego, eso no pasa por el neocórtex, que es la parte frontal del cerebro. Bueno, rápidamente quitas la mano y así no te quemas. Si de pronto te ataca un perro, tú no piensas, es un perro, es grande, muerde, probablemente me muerde. No. Ahí se activan en milisegundos, se liberan hormonas y en segundos hormonas que potencian nuestra fuerza muscular, potencian nuestra agresividad y nuestra alerta en milisegundos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer frente a un combate. Y los reptiles y los animales primitivos solamente saben hacer dos cosas: luchar o correr. Estamos preparados para eso. La ansiedad es un mecanismo de supervivencia, ¿vale? Y le tenemos pues desde que éramos, yo qué sé, desde nuestro pariente más lejano, parece ser que era el purgatorio, es una especie de bicho que vivía en los montes de Pangea, lo que es hoy Colorado. Ahí se ha encontrado, ¿no? Una especie de rata así, con un rabo largo. Ese bicho ya tenía estos mecanismos y nosotros los hemos heredado. La ansiedad es un mecanismo bueno porque permite, por ejemplo, que un coche no te pille. ¿Cuál es el problema? Que un Purgatorius o un Egyptopithecus o un Afariensis o un Erectus o un Habilis, que son los que han ido así, estaban amenazados continuamente, porque continuamente te podían comer. No estabas armado. Eres un bicho a dos patas que venía cualquier bicho y te comía. Ya está. Estabas continuamente en alerta y la ansiedad funcionaba como algo así. Ahora ya no estamos así. Me salvo que vivas en sitios muy raros. Si vives en Siria, me imagino que sí. Pero aquí no. ¿Qué es lo que pasa? Que la ansiedad se activa cuando no debe activarse. Y ahora no nos salva, sino que nos hace la puñeta. Nos joroba. Y se activa por cosas que son normalmente innecesarias. Y nos hace la puñeta. Por cosas pues, que no deberían provocar ninguna ansiedad en nosotros. ¿Vale? Hay todo un aprendizaje social. Bueno, esto ya sería meterse mucho aquí, ¿no? Hay psicólogos que dicen, seguramente algunos se está preguntando que decían una vez unas personas, esto es un inciso pero que es importante, decían que mis charlas les gustaban mucho, pero que eran muy poco espirituales. Porque esto que estoy diciendo parece muy poco espiritual, pero es muy espiritual. El hecho de que no diga cada 3 palabras Dios, la gracia de Dios, el Señor no sé qué, no sé cuántos, no significa que esto no es espiritual. Esto es muy espiritual. Esto es tremendamente espiritual.
¿eh? Y si alguno no lo entiende, que lo piense. Que piense cuál es la verdadera espiritualidad. Esto es verdadera espiritualidad, aunque esté hablando de psicología, ¿vale? Hay psicólogos que dicen que lo que nos hizo la puñeta, en cierta medida, fue la creación del lenguaje. El lenguaje, a ver si lo entendéis vosotros. No lo digo porque seáis los más cortucos, pero es porque, a ver si lo entendéis. El lenguaje solamente lo tenemos nosotros. Somos los únicos seres en el mundo que tienen el lenguaje. El lenguaje es la capacidad de expresar cosas reales mediante conceptos. Eso tiene una ventaja muy grande, y es que permite transmitir conocimientos de generación en generación. Abstrayendo las cosas, por ejemplo, tú dices, los perros son malos. Los perros no existen. Es un concepto, el concepto perro. Existe el perro tal, el perro cual, el perro de allí, el perro del vecino, el perro de no sé quién. El concepto perro no existe. Es un concepto, una abstracción. Pero es muy útil. ¿Por qué? Porque yo transmito una enseñanza. Tú puedes decir, los perros muerden. Las vacas dan leche. Ya con eso estás transmitiendo una información de la leche. Las fuentes dan agua. Cuando tengas sed, busca una fuente. Cuando tengas calor, busca un árbol. Los árboles son muy buenos porque dan sombra. Los árboles no existen. Existe este árbol, aquel árbol, el otro árbol. ¿Vale? Bueno, eso tiene una ventaja muy grande. Nos permitió aprender un montón, desarrollar el cerebro muchísimo y controlar todo. Controlar a los demás bichos, etc. Yo no creo que el hombre sea un bicho más. Yo creo que el hombre es un bicho elegido, es la especie elegida, a la que Dios ha infundido una parte de sí mismo y por eso es capaz de entender a Dios. Lo podemos llamar alma o pneuma, como decían los griegos. No es que seamos un animal más, pero Dios utilizó el armazón antiguo para crear esto que somos nosotros. ¿Vale? Entonces, el lenguaje tiene esa ventaja, pero tiene un problema. Y es que crea un mundo interior que no es real. Que a veces no tiene nada que ver con la realidad. Es el mundo que yo interpreto cuando yo me describo a mí mismo lo que pasa o lo que siento. Pero ese mundo a veces no es real. Yo cada vez le doy más importancia al lenguaje. Yo creo que el lenguaje es el gran problema en la filosofía, en la psicología y hasta en la espiritualidad. El lenguaje es muy importante, muy importante, muy importante. La lingüística es fundamental. Porque empezamos a decir, estoy triste. ¿Qué significa estar triste? Soy desgraciado. Soy desgraciado. Y asumimos que eso que decimos es verdad. Pero eso, el decir soy desgraciado no significa nada. ¿Cómo que eres desgraciado? Cuando duermes eres desgraciado. ¿Las 24 horas del día eres desgraciado? No. Pero tú te estás diciendo a ti mismo que eres desgraciado. Soy fea. O soy enana. O soy gorda. ¿Con respecto a qué? ¿Cómo que eres enana? ¿Eres enana en Holanda o entre los esquimales o entre los chinos Han? ¿Eres fea? ¿En qué sentido? Porque los patrones de belleza no son iguales en todos los sitios. Yo recuerdo cuando hicieron Memorias de una geisha, en la película esta, bueno, la actriz escogida, aunque es, en la película aparece como japonesa, es china. Y para encontrarla hicieron un casting. Y bueno, hicieron un casting, el director vio a esta chica, creo que fue esta chica, y dijo, quiero a esta. Y los casters chinos le miraron y le dijeron, ¿a esa? Dijo, sí, esta es una chica guapa, pon una geisha y tal. Y los chinos le decían, pero por Dios, pero si no tiene nada, si no vale para nada, si como esta hay miles en las calles de Shanghái. Yo vi de una chica que no tenía nada absolutamente, pues es una tía totalmente corriente, pero ¿cómo vas a escoger a esta para protagonista? El concepto de guapura que los chinos tienen es otro. Cuando decimos cosas, cuando nos decimos a nosotros cosas que además nos creemos, soy así,
soy muy borde, o soy muy tonto, soy muy listo, soy muy guapo, soy muy vago, soy muy trabajador, soy... Esas aseveraciones, ¿qué valor tienen? No son reales. Casi nunca son reales, pero nos las creemos. Y eso ya crea un problema. Eso ya crea un problema. Normalmente reforzamos nuestra ansiedad de esta manera. Yo cuando hablo con gente, casi siempre me doy cuenta, después de hablar con mucha gente, de haber leído mucho y de haber dedicado muchas horas a analizarme a mí mismo, cada vez me doy más cuenta de que la mayor parte de las cosas que nos hacen sufrir no existen, no son reales. Son ideas, lo que algunos psicólogos también denominan ideas erróneas, que son erróneas pero que nos hacen sufrir. Pero que son erróneas, ¿eh? No tienen ninguna base real. En la realidad no tienen ninguna base. Si un perro viene y te pega un mordisco, eso es real. Te ha pegado un mordisco, eso es real, eso es objetivo. Ahora, si tú te consideras desgraciado, eso puede que sea mentira, pero tú te lo crees. Y el colmo de los colmos es, y esto ya lo he comentado algunas veces, esto es una de las cosas contra la cual los cristianos deberíamos luchar más, es la opinión de los demás. La opinión de los demás, en el 95% de los casos, es irrelevante. Tiene un valor objetivo de 0,001. No sirve. De la misma manera que nuestra opinión sobre nosotros mismos suele ser falsa, la opinión que tenemos sobre los demás es todavía más falsa. Yo no sé lo que pensaréis, pero yo la conclusión a la que he ido llegando es que no merece la pena escuchar a casi nadie. A ver, entenderme bien. Entenderme bien. Primero, vuelvo a decir ese aforismo que me gusta tanto a mí, que he repetido muchas veces. El que se enfada por la opinión de alguien que no le conoce es como el que se enfada porque le insulta a un niño o un mono porque le ladra un perro. Hay un proverbio oriental que dice: el que se enfada porque le insulta a un niño o un mono demuestra que él mismo es un niño o un mono. Yo, si un niño de 1 año me llama tonto, no le pego una patada. Si lo hago, soy un perturbado. Si una persona que tiene el mismo conocimiento de mí, como ese niño o menos, habla de mí, tengo que enfadarme. ¿Por qué? Eso no tiene valor. Es una cosa que es irrelevante, no tiene ningún valor. Lo que la gente diga de mí, por lo general, no tiene ningún valor. Lo que un 5% de la gente que me conoce diga de mí, sí que tiene mucho valor. Pero solo un 5%. Gente madura, gente que te conoce bien, gente que quiere tu bien y gente que tiene un cierto respeto por ti. Con la opinión de esa gente, muchísimo cuidado, porque esa sí que vale. Yo, cuando una de unas 10 personas me dice algo, lo tengo muy en cuenta. Muy en cuenta. El resto, hago esfuerzos enormes por tenerlo cada vez menos en cuenta, hasta que no llegue a tenerlo en absoluto en cuenta. ¿Por qué? Porque objetivamente, no puede tenerse en cuenta. Es mentira, es irrelevante. Es un dato irrelevante. Es que alguien que no me conoce de nada ha hablado mal de mí y estoy súper deprimido. Pero a ver, es que eso es un comportamiento esquizoide por completo. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Cómo vas a estar deprimido porque alguien ha hablado mal de ti si esa persona no te conoce? ¿Qué relación objetiva hay entre una cosa y la otra? Es mentira todo. Todo es mentira. O yo me acuerdo una vez una chica extranjera que me decía, porque un niño, era una chica que se esforzaba muchísimo por aprender español, una chica alemana, pero de verdad tenía estaba obsesionada con eso. Y un día estaba hablando con un niño en Nueva Ciudad y el niño le dijo: ¿por qué hablas tan raro? Y estaba como llorando: ¡ay, Dios mío, lo que me ha dicho es que hablo fatal y tal! Digo, pero si es un niño. Dice: sí, pero los niños dicen siempre la verdad. Yo le decía: pero tú no te das cuenta que hablas igual de bien o igual de mal que un minuto antes de que te lo dijera.
Tú hablas como hablas. El hecho de que el niño te haya dicho que hablas mal o que yo te diga que hablas bien es totalmente subjetivo. Tú hablas como hablas. Tienes el nivel que tienes. ¿No? Si alguien te dice, ay, estás más delgado. O alguien te dice, ay, estás más gordo. No, tú pesas lo que pesas. Tú pesas lo que pesas. Y ya está. Tu índice de masa corporal es el que es. A ver, pongo datos muy... Pero es que esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo creo que los cristianos tenemos que ser pioneros en este cambio de mentalidad del que habla la Biblia. Porque este cambio de mentalidad es muy importante, porque estamos en un mundo lleno de mentiras que hacen sufrir a la gente. Pero que es que son cosas que son mentira. Todo mentira. Nos enseñan desde pequeños a manipularnos, ¿no? Si no haces lo que quiero, pienso mal de ti. Pero ¿qué valor tiene que tú pienses bien o mal? Yo soy lo que soy. Yo soy igual de bueno, igual de malo, igual de listo, tonto, guapo, alto, feo, bajo. Digas lo que digas. O sea, yo puedo decir que no sé, que esta cartera es una horterada increíble. ¿No? ¿A quién se le ocurre una cartera roja con una lagartija de estas pegada? ¿No? O yo puedo decir, joder, qué original, mira, me gusta. Un lagarto encima de una chisma roja. Esto suelen hacerlo en Baleares, Menorca, ¿ves? Muy bonito, muy chulo. Además se ve que está en Baleares. ¿Qué más da lo que yo diga? Esto es lo que es. Y si te gusta, lo llevas. Y si no te gusta, no lo llevas. Y ya está. Porque es lo que es. Nada más. Da igual lo que digas de ello. Sigue siendo lo que es. Una persona es lo que es. Da igual lo que digas de ella, es lo que es. Y ya está. Bueno, esto es muy importante y lo voy a dejar aquí. Voy a acabar leyendo un texto de Jorge Barraca, que es un psicólogo de Madrid, que es un tío que me gusta bastante lo que escribe. Él dice, la moda del no sufrir nunca psicológicamente se ha propagado de tal manera que hoy en día cualquier persona cree imprescindible tomar tranquilizantes o acudir a un psicólogo ante acontecimientos dolorosos como la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo o la separación matrimonial. Antes de la existencia de los psicólogos y de los ansiolíticos, ¿no pasaban esas cosas? ¿Toda la humanidad ha estado profundamente traumatizada al carecer de estos apoyos? Parece haberse olvidado. Cuando alguien sufre desgracias de ese calibre, tiene que pasarlo mal. Y que es precisamente querer olvidarlo a toda costa, desentenderse, dejarlo atrás cuanto antes y no lograrlo, lo que acaba por convertirlo en traumático. Cuando nos negamos a pasarlo mal, cuando deseamos liberarnos de los remordimientos, no sufrir de pensamientos obsesivos, etc., nos encontramos con que tenemos ya dos problemas. Por un lado, los remordimientos, las obsesiones y el malestar, y por otro, nuestro agotamiento por tratar de evitarlos. Y acaba diciendo, es importantísimo diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor es real, el sufrimiento te lo creas tú. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo muy drástico, y con este término, no quiero ser muy drástico. Si en España, o en Estados Unidos, o en cualquier otro país occidental, una mujer es violada, ¿qué se espera de ella? ¿Habéis hablado con mujeres violadas? Yo sí. ¿Qué se espera de una chica que ha sido violada violentamente? Que esté hecha polvo, que esté traumatizada, que esté amargada de por vida, que no lo pueda olvidar, que no lo pueda superar, que es pues un trauma que le ha desgraciado la vida, ¿no? Esto es lo que se tolera, se espera y se considera normal. ¿Y sabéis qué? Es lo que pasa. Es exactamente lo que pasa. Las mujeres con las que yo he hablado que han tenido esta experiencia están así. Pero ¿sabéis qué? En África, sobre todo en algunos países de África, las violaciones son mucho más frecuentes. ¿Y sabéis qué? El trauma que causan en las mujeres es infinitamente menor. ¿Y sabéis qué?
las mujeres están infinitamente menos traumadas. Coño, pero ¿los seres humanos no somos iguales? Sí. ¿La violación no es igual? Sí. Entonces, ¿por qué en un lugar causa un daño de 1000 y en el otro lugar causa un daño de 10? ¿La respuesta cuál es? La respuesta es la cultura. ¿Cuál de las dos culturas es mejor? En este aspecto, la africana. En el sentido de que no margina tanto a la mujer ni la hace recaer con esa culpa, se ve más como un accidente, que en realidad es lo que es. Que ella no tiene ninguna culpa en eso. En algunas sociedades africanas, no en todas, ¿eh? Pero hay como una especie de elaboración social de que eso no tiene por qué marcar la vida de la mujer para siempre, negativamente en muchos sitios. Es un ejemplo, y así pasa con más cosas. Pasa con la enfermedad, pasa con todo. Aquí te quedas sin un ojo por un accidente y al problema de quedarte sin un ojo se añade una depresión terrible, 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 porque ya no eres una persona top. En otros países te quedas sin un ojo y bueno, es un fastidio quedarse sin un ojo, pero no añades a ese sufrimiento, a ese dolor real, el sufrimiento terrible, que a veces es mucho peor, de interpretar que eso te convierte en un discapacitado. ¿Vale? Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Yo quiero que lo penséis, que lo oréis y que miréis en vuestras vidas hasta qué punto estamos sufriendo por cosas que Dios no quiere que suframos. Porque Dios nos llama a lo que decía la palabra del principio, ¿eh? No estar ansiosos por nada. Y ante cualquier problema, presentar ante el Señor con confianza y súplica, acompañado de acción de gracias, nuestros problemas. Y la paz del Señor, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso está escrito por algo. Y con esa lectura que empecé, después de este discurso termino, porque es la clave del asunto. ¿Vale? Esta es la cuestión. Amén.